Bien, buenas tardes. Esta es la clase de anatomía patológica correspondiente a la reposición del día 21 de abril. Actualmente son exactamente las 15:50 de un día 22 de abril. El tema que vamos a ver hoy es para el grupo C. El tema es relacionado justamente al conjunto de enfermedades que desarrollan más adelante insuficiencia respiratoria. Conjunto de enfermedades crónicas. Bien, cuando hablamos de POC, nos referimos no a una sola enfermedad, sino a un conjunto de varias. ¿Cuáles son? Principalmente son tres. Bronquitis crónica, enfisema y asma crónica irreversible. Esta enfermedad es una causa muy importante de internación a nivel mundial por su prevalencia, por su desarrollo y por sus complicaciones. Estos pacientes todo el tiempo están entrando y saliendo de hospitales por exacerbaciones de sus cuadros. Bien. Vamos a definirla como una enfermedad que se puede prevenir. Es como muchas enfermedades, podemos prevenirlas, se pueden tratar. Curable no es, una vez que el paciente desarrolla su EPOC, ¿ya? Su enfermedad pulmonar obstructiva crónica es irreversible. Lo que podemos hacer es tratar de ralentizar el curso irreversible de la enfermedad. Bien. ¿Cuáles los factores de riesgo que determinan esta patología? Bueno, pues uno de los primeros peligros que tenemos es el tabaco. Bueno, el tabaco suele ser el primer factor determinante para desarrollar la enfermedad. Está determinado que un paciente fumador, junto con un paciente que viva en ambiente contaminado o que trabaje en ambiente contaminado, va a determinar desarrollar la enfermedad. Asimismo, se desprende de este daño inicial y crónico un deterioro que, si bien al principio es leve, induce adaptación en el paciente a nivel pulmonar. Esta adaptación no llega a ser suficiente y acaba presentándose la segunda fase, ¿verdad? Que es la lesión pulmonar. Esta lesión puede inducir remodelación, un intento desesperado por adaptarse a ese estadio de estrés en mis pulmones, y más adelante puede acabar haciendo una lesión irreversible. Bueno, vamos a conocerla como una enfermedad donde hay gran limitación del flujo del aire, y la vamos a reconocer justamente por la característica del paciente, ¿verdad? La disnea es el primer factor. Bueno, hay factores de riesgo de esta enfermedad. Pues sí, primero hemos dicho que es eso, ¿no? El tabaco. Segundo, el déficit congénito de alfa-1 antitiripsina que hemos hablado, y es más prevalente en la mujer. Y algo interesante es en el asma, por ejemplo, que si bien no es EPOC, un paciente con asma, sí determina a futuro que si ese cuadro asmático degenera a futuro en el doctor, pues puede llegar a determinar justamente, ¿no?, esta hiperreactividad bronquial y determinar un cuadro de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Por qué se caracteriza? Bien, pues es una enfermedad obstructiva, ¿bien?, que dificulta el flujo de aire. Puede ser, por ejemplo, a nivel alveolar en el caso del enfisema, o puede ser a nivel bronquial en el caso de la bronquitis crónica. También puede ser por un broncoespasmo con hipersecreción en el caso de las crisis asmáticas del paciente. La clínica, bueno, pues principalmente el paciente va a acudir por ese cuadro, ¿no? Esa sed de aire que tiene, esa dificultad respiratoria que va a determinar esa sed de aire del paciente. Hablamos de una disnea grado 3, grado 4, el paciente está en reposo y ya presenta eso, ¿no? El siguiente síntoma clásico de este paciente es una tos. Al principio va a ser una tos seca, más adelante se va a tornar productiva en el caso de la bronquitis crónica, y esta producción, esta expectoración va a tener una característica no sólida, pero espesa y bastante molesta para eliminarse. Aquí vemos una gran diferencia. Estos dos pacientes tienen su EPOC. Bien, vamos a entender a la enfermedad, la EPOC, como un conjunto de varias patologías que determinan a esta misma. Un ejemplo que me gusta dar es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca no es una enfermedad como tal, es el estadio final de algunas enfermedades. Por ejemplo, el hipertenso que no se controla acaba siendo insuficiencia cardíaca.
El paciente con valvulopatías que no se tratan acaba siendo insuficiencia. Lo mismo, chagásico, insuficiencia renal, pacientes en general, cualquier paciente cardíaco que no se trate en su momento acaba haciendo que el corazón se agote y ya no pueda trabajar. La EPOC viene siendo algo muy parecido. Bien, la EPOC es el estadio final de varias enfermedades, pero principalmente van a ser el enfisema y la bronquitis crónica. Estos dos pacientes que estamos viendo, ambos tienen EPOC, pero han llegado a esa EPOC por dos caminos diferentes. En el caso del enfisema, ya lo hemos visto antes, este paciente ha llegado por una lesión crónica a nivel alveolar. Su característica es que el aire entra, puede pasar por los bronquios, pero no hay hematosis, no hay intercambio a nivel del alveolo. Por eso, para compensarse, su médula ósea estimula más producción de glóbulos rojos para que capturen la mayor cantidad posible de oxígeno. Por eso los pacientes son rojos, incluso llegan a ser casi colorados, se los ve, ¿no? Por eso, por la gran cantidad de glóbulos rojos que tienen, porque traduce un hematocrito alto. Es su manera de compensar, y ese tórax que utiliza los músculos intercostales para respirar junto con el diafragma. Bueno, en el caso contrario, por ejemplo, el paciente que estamos viendo abajo es un paciente que no es rojo, es de hecho violeta, es casi azul, los labios se ven azules, las uñas se ven de color azul, el hombre lo miramos y se ven casi morados estas personas, son cianóticos, ¿bien? Este paciente, por ejemplo, no tiene nada que ver con el de arriba, ¿bien? Pero ambos tienen EPOC. Su patología principal no está en el alveolo, su patología principal está en los bronquios. Sus bronquios están tan cerrados de este paciente por tanta hipersecreción bronquial que tiene, por tanta inflamación, que el aire no puede entrar. En este caso del paciente bronquítico crónico, los alveolos son capaces de hacer intercambio gaseoso. El oxígeno que les llega pueden hacerle hematosis, pero el oxígeno no está llegando. Bien, al no llegar el oxígeno, la hematosis es pobre, la cantidad de oxígeno es insuficiente y los tejidos empiezan a sufrir. Su apariencia de este paciente va a ser un paciente de color violeta casi, cianótico, una saturación muy baja y con un gran esfuerzo por respirar. Bien, también entonces el camino para llegar a una EPOC son dos personas diferentes, ¿de acuerdo? Esas dos personas diferentes se caracterizan porque por ambos caminos, ya sea por la vía del enfisema o por la vía de la bronquitis, llegan a hacer su trastorno pulmonar o EPOC. Ahora, ¿cómo diagnosticamos este EPOC? Bien, pues el diagnóstico es en su mayor parte clínico. Diagnosticar a un paciente con EPOC no es complicado. Lo difícil es cuando el paciente llega con la crisis, con esa insuficiencia respiratoria y hay que compensarlo. Ahí está el problema. Algo peor que puede pasar es que este paciente con su EPOC se complique una sobreinfección bacteriana y nos acabe en una neumonía. ¿Bien? Cosa que está pasando últimamente en España. Justamente la alta mortalidad que hay en España está asociada a que los pacientes que se están infectando son fumadores crónicos de mucho tiempo, son pacientes con enfisema, con bronquitis, y al llegar el virus lo que hace es básicamente hacer una destrucción total a nivel respiratorio. Entonces, en el paciente que hay que preguntarle bien que la edad que tiene, porque esta enfermedad o este conjunto de enfermedades se presenta en la segunda y tercera década de la vida, sus antecedentes, si es fumador o no. Y algo interesante es que la aparición de todo esto es gradual, es lenta. ¿Bien? Al decir lento me refiero al hecho, por ejemplo, de que él refiere a que esto lo tiene durante años, cosa diferente de la neumonía, por ejemplo, que es un curso de una semana. Aparte que tenemos que ver, hay que empezar a pensar que si mi paciente tal vez no sea EPOC, puede que esté desarrollando una patología que no es crónica, pero sí tiene un proceso infeccioso como la tuberculosis. La clínica de ambas es bastante parecida. ¿Cómo diagnosticamos a estos pacientes por instrumentos? Bueno, pues la mejor forma de diagnosticarlos es con una espirometría. Bien, la espirometría es un estudio donde valora la capacidad ventilatoria del paciente. ¿En qué consiste este estudio? Bueno, pues el paciente se lo pone a soplar un tubo y ese tubo mide el flujo de aire, tanto de inspiración y la respiración. Principalmente tomamos en cuenta dos valores: la fracción expiratoria forzada en el primer segundo o BEF1 y la capacidad vital forzada. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos. Bien.
Esta espirometría es un estudio donde mide otros muchos factores, pero los que nos interesan ahora mismo son estos dos. Mi capacidad vital forzada, ¿bien? Que es el volumen máximo de aire que yo puedo inhalar y luego exhalar. ¿Cómo se mide? En una gráfica. Los picos que estoy mostrando son inspiraciones y expiraciones normales. Y una vez que está en un estado de relajación, al paciente se le pide que haga una inspiración forzada. Retiene y echa todo el aire, pero todo. Y vuelve a exhalar, inhalar otra vez. Normal. Bien. Entonces, esta capacidad vital forzada es la capacidad de inhalar y exhalar todo el oxígeno máximo que puedo tener. Bien. Aquí se toma en cuenta otra que se llama el volumen expiratorio en el primer segundo. ¿Qué significa esto? Este BEP1 es la cantidad de aire que yo puedo exhalar durante el primer segundo. Vamos a hacer lo mismo. Voy a marcarlo hacia arriba y voy a exhalar. Durante el primer segundo, tengo que ser capaz de expulsar el 80% del aire que he exhalado. Es decir, hago esto y durante el primer segundo tengo que ser capaz de expulsar el 80% de todo el aire que he metido en mis pulmones. Bien, si ese valor es menor al 80%, por ejemplo, en el paciente con bronquitis, va a estar exhalando más de 7 segundos, va a estar haciendo esto. Va a expulsarlo muy lentamente. Entonces, eso se mide en porcentaje. Si este porcentaje es menor del 70%, entonces ya es un criterio para pensar que el paciente tiene un trastorno en la exhalación, un trastorno pulmonar. Entre estos dos valores se hace un cociente que me marca un porcentaje. Y este porcentaje es el que me marca justamente la posibilidad de tener o no tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Además de esta espirometría, existen muchos tests, muchos scores que me ayudan a clasificar al paciente. Bien, uno de estos es la escala GOLD. Bien, esta escala GOLD calcula justamente el PEP1 o volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Por ejemplo, hemos dicho que el porcentaje normal era igual a un 80% o más. Bien, es decir, el 80% del total de aire que yo expulso en el primer segundo. Ahora, en el estadio 1 va a estar alguien que esté igual o un poquito más del 80%. Bien, esto es un estadio de normalidad todavía. En pacientes nerviosos, en pacientes que después de una enfermedad, se piensa que puede estar en nivel 1. Cuando hablamos de un estadio moderado, pues con este menos del 50%, grave 30%, o muy grave, un factor menor al 30% confirmado en la espirometría. Es decir, que es apenas capaz de expulsar el 30% de lo que ha inspirado en el primer segundo, y el restante 70% tarda mucho en expulsar. En base a esta clasificación GOLD, es que establezco el tratamiento a mi paciente. Otro score que se utiliza es la escala MRC. Es básicamente 5 preguntas y al paciente le decimos, ¿usted en cuál de estos 5 estadios se clasificará? El 0 hasta el 4. Entonces tengo que pensar, leo bien y digo, a ver, bueno, yo solamente tengo, por ejemplo, en mi caso, solamente me falta el aire cuando hago ejercicios muy intensos. Por ejemplo, cuando salgo a jugar fútbol me canso. Entonces yo estaré en un estadio 0. Si mi paciente me dice, por ejemplo, cuando yo tengo que caminar bastante, por ejemplo, este número 3 me refiere, me tengo que detener para respirar después de andar unos 100 metros, después de andar unos pocos minutos en terreno plano o en llano. Hay pacientes que me dicen esto, salgo a comprar a la venta y me canso, entonces lo clasificaré como un MRC 3. Esto no es diagnóstico, pero ayuda bastante en el diagnóstico del paciente. Otro score que se utiliza mucho, que yo uso bastante, es el anterior, el MRC, pero otro que se utiliza bastante en Europa, sobre todo, es el CAT. ¿Bien? El CAT me encasilla dentro de 5 puntos, desde el 0, que estoy muy bien, hasta el 5, que estoy muy comprometido.
Con algunos como la ortopnea, en el caso, por ejemplo, del paciente que tiene problemas para dormir, lo estoy subrayando en el rojo, lo que el paciente suele decir es que no duerme tranquilo a menos que se ponga 3 o 4 almohadas que duerma casi sentado. Bien, este paciente que requiere problemas para dormir con pocas almohadas lo clasificaremos como un 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, en base a esto, hago un puntaje y ese puntaje me da la probabilidad o riesgo de estar desarrollando una EPOC. Bien, existe algo llamado comorbilidad. ¿A qué me refiero con las comorbilidades? Bien, pues una comorbilidad se refiere al hecho de que yo tenga, además de mi EPOC, tenga otra enfermedad más de base. Y esto sí que es grave. Bien, por ejemplo, pacientes mujeres en menopausia que tienen osteoporosis y la sumamos más su EPOC, su enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en este caso puede ser por enfisema, por ejemplo, empeora mucho el cuadro. Bien, pacientes que estén con diabetes también que cursen, o peor aún pacientes con cáncer, esto se da mucho en los fumadores, ¿ya? Pacientes que tengan patología subyacente como por ejemplo bronquitis crónica o enfisema, se complican con cáncer, su tiempo de vida se va a cortar muchísimo realmente. Bueno, estos pacientes, ¿cómo los voy a tratar? ¿Qué marco de tratamiento voy a dar? Hemos dicho que su principal problema de ellos es la disnea. El paciente con enfisema, por ejemplo, el aire entra, pero no hay perfusión, no hay hematosis, porque el alveolo es incompetente, está lesionado. El paciente con bronquitis, por el contrario, el alveolo funciona, pero el bronquio está comprometido. Está tan lleno de secreciones, tan hipertrofiada la mucosa, que el aire apenas puede entrar. Es un conducto muy finito. Entonces, en estos casos, por ejemplo, ayuda bastante mejorar la perfusión con broncodilatadores. Entre las medidas que vamos a tomar, vamos a encontrar dos tipos. La primera, las no farmacológicas, que se refieren a mejorar la calidad de vida en base a ciertas reglas, y la segunda, con medidas farmacológicas. Las que no requieren fármacos ni el tratamiento, el primero que se le dice al paciente es, señor, tiene que dejar de fumar. Hay pacientes que no entienden que la edad no tiene nada que ver con la patología. Lo más común que escuchamos en el paciente fumador es, yo ya estoy muy viejo para dejarlo, no hay ningún cambio. Si me tengo que morir, me voy a morir así, ¿no? Pero eso es lo más común que nos dicen. Pero está comprobado que, por ejemplo, si un paciente de 65 años, fíjense, 65 años, deja, deja el tabaco, puede prolongar su vida hasta 5 años más. Supongamos que ese paciente con 65 años tiene una esperanza de vida de 2 años más. ¿Bien? Solo dejando el tabaco puede prolongar su vida 5 años más. Es decir, hablamos de los dos que le tocan más 5 más por dejar el tabaco, va a vivir 7 años más. Eso es muchísimo para un paciente. Si el tabaco se abandona a los 45 años, por ejemplo, un poquito antes, la capacidad de vida se puede prolongar hasta 10 años. Entonces, eso de decir que está muy viejo para abandonarlo no tiene sentido. Realmente tiene bastante de beneficio dejar el tabaco. Además de eso, al paciente hay que decirle que haga ejercicio. Yo a un paciente con EPOC de 60 años no le voy a decir que salga a correr un maratón. Los ejercicios que solamente se pueden hacer son para mejorar la capacidad ventilatoria. El que más se utiliza es el globo. ¿Qué es lo que hacemos con el paciente? Se le dice, va a hacer esto 10 veces cada hora. Por ejemplo, lo que estoy haciendo es insuflar aire en este globo y volver para atrás. Meto aire y saco. Ese esfuerzo de inflar este globo lo tengo que hacer 10 veces cada hora. Hago mis 10 veces, descanso. La siguiente hora, lo mismo, otra vez. Vuelvo a soplar 10 veces. Y así. Hacerlo por lo menos durante 8 horas al día. Bien. Este ejercicio es leve y ayuda a mejorar la poca expansibilidad pulmonar que puede tener el paciente. Y finalmente, aparte de una nutrición adecuada, baja en grasas, por si acaso, es absolutamente recomendable que estos pacientes se nos vacunen. ¿Por qué? Porque estamos
estamos evitando justamente de que si se infecta se empeore bastante. Aquí habría que agregar también la vacuna para el COVID-19, pero todavía no se ha perfeccionado, entonces vamos a quitar el tema. Ya para el tratamiento farmacológico, netamente broncodilatadores de corta y de larga duración. Los de acción corta son rápidos, pero su efecto no dura tanto. Bien, ¿cuáles van a ser los más utilizados? El salbutamol actúa rapidísimo como inhalador, pero su efecto suele ser hasta una hora y media más o menos, cuando es por vía, por aerosol. Doctor, Otro, ¿qué significa MDI? ¿Dónde, perdón? ¿Qué significa MDI? ¿Dónde está el MDI? Perdón. Ahí donde está el cosito rojo, 100 MDI. Dice. Ah, es la dosificación que se da, son microgramos por decilitro en el paciente. ¿Bien? Los MDI son la medida que se utiliza. Se utiliza en microgramos por decilitro. Este I, quiero si mal no recuerdo, por infusión se significa. ¿Bien? Este es, es una forma de decir microgramos simplemente, ya por difusión del aerosol. El que más se utiliza en las emergencias son el bromuro de hipatropio. Lo conocemos como Atroven. ¿Bien? El Atroven también se lo conoce como Ventolin. Se utiliza bastante en el caso de emergencias. ¿Por qué? Porque se lo puedo dar el bromuro de hipatropio también en nebulización. Bien. Eh, Se utilizan, por ejemplo, en una crisis asmática que no responde al salbutamol, a la primer PAF, se utilizan 20 gotas de bromuro de hipatropio diluidas en solución fisiológica y eso se coloca en nebulización. ¿Qué ventaja me da? Pues que el salbutamol, por ejemplo, cuando es por vía oral, tarda en hacer efecto, pero su efecto puede durar hasta 6, incluso 12 horas. Pero cuando se da por PAF, la duración suele ser máximo entre 3 horas, como mucho 3 horas. En cambio, el bromuro hipatropio por infusión, su efecto residual suele durar en pulmón hasta 8 horas. ¿Bien? Entonces, esto se considera todavía una acción corta, pero me saca de la emergencia. Entonces, los de emergencias, vamos a subrayarlos, salbutamol y bromuro hipatropio. Ahora, podemos usar también a largo plazo unos que duran bastante más tiempo. El que se vende aquí en Bolivia, por ejemplo, es el formoterol. ¿Bien? O salmeterol más fluticasona. ¿Bien? El salmeterol más fluticasona se utiliza también como nebulizador por vía oral, pero principalmente con el inhalador. La acción del salmeterol más fluticasona suele ser de hasta 24 horas a veces. ¿Bien? En el caso del formoterol suelen ser hasta 12 horas. Ahora, podemos utilizar combinaciones. Por ejemplo, utilizar un inhalador que sea combinado, porque esto sí existe, penoterol más hipatropio. Penoterol para largo plazo e hipatropio para corto plazo. O también puede ser salbutamol de corto, muy corto plazo o hipatropio de mediano plazo. Es decir, algo que me saque la emergencia y algo que lo mantenga por lo menos por 8 horas aproximadamente, que también se puede utilizar. Bien. Antes se utilizaba también las metilxantinas. De las dos, las que más se utilizaban era la teofilina, pero dan muchos efectos secundarios. Uno de efectos secundarios desagradables de la teofilina o aminofilina solía ser la taquicardia en el paciente. Ya aumentaba el hipnotropismo y el paciente sentía palpitación. Entonces eso no lo dejaba dormir. Por eso es que casi ya no se usa ni teofilina ni aminofilina por ese efecto secundario. En el caso del salbutamol, se me estaba olvidando, el salbutamol, por ejemplo, un efecto secundario que tiene también es aumenta el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca del paciente, por lo cual también hay que tener cuidado, sobre todo en pacientes que sean hipertensos. Bien. Bueno, ¿cuándo voy a empezar a pensar que mi paciente ya no puedo tratarlo en la casa? Es decir, no puede venir a hacerse una nebulización e irse a su casa. ¿Cuándo tengo que empezar a pensar en quizás aquí internarlo a esta persona? Bien, pues un paciente que sea muy mayor, que yo sé por dónde se va a cuidar,
o que encaje en el test MRC4, por ejemplo. El test MRC4, el valor 4 del MRC me refería a un paciente que no tiene, que se siente muy cansado haciendo pequeñas caminatas, por ejemplo. Si el paciente también no responde al tratamiento que le hemos dado, lo nebulizamos con hipatropio, le damos su pasto de salbutamol y no responde a eso, entonces tengo que pensar en que tengo que iniciar una infusión constante de oxígeno porque ya no responde a eso. Aparte, otro criterio que tenemos, y este que se acuerden bien, si el paciente ya con taquipnea, hay que internarlo ya como un criterio y hay que pedirle una gasometría. De hecho, a cualquier paciente que ingrese con patología pulmonar de base y ingrese con taquipnea, sí o sí hay que pedirle gasometría para descartar un cuadro de acidosis respiratoria o de alcalosis respiratoria, perdón, ¿ya? Entonces, en todos los criterios, tengo que pensar en mi paciente para internarlo. Ya al momento de su ingreso, ya podemos iniciar las infusiones o nebulizaciones acompañadas, bien en horario. En el caso, por ejemplo, del salbutamol, si es que no se da por aerosol, ya convendría, por ejemplo, dárselo por nebulización, que va a ser mucha perfusión, mucho más adentro y va a ser más permanente. ¿Bien? O combinarlo con hipatropio, ambos. A esto se le aumenta la dosis oral también que se le va a dar al paciente. Finalmente, hay bueno, esto es un poco controvertido, ya hay gente que prefiere utilizar corticoides. El corticoide, ¿qué es lo que va a ayudar? No va a mejorar el cuadro de mi paciente, no lo va a curar, pero va a ayudar mucho en la exacerbación de la patología. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a aliviar la respuesta inflamatoria, la va a regular, y al regularla va a ser más fácil que el paciente se recupere. Los que más se utilizan en la emergencia, por ejemplo, es la hidrocortisona. ¿Bien? La hidrocortisona la podemos dar en la dosis mínima son 50 miligramos, las ampollas vienen de 100, 150 y de 500 miligramos. Lo habitual suele ser, si la crisis es muy grave del paciente, le podemos dar hasta 500 miligramos en inyección directa endovenosa. Bueno, otro que se utiliza bastante, pero hay que tener mucho cuidado, es la metilprednisolona. Bien, en este caso se utiliza solamente para pacientes que tengan un diagnóstico positivo de EPOC y que tengan internación a largo plazo. Si lo vamos a mandar a la casa, lo mejor es mandarlo con prednisona vía oral. Se empieza con una dosis mínima de 10, 5, 10, 20, 40 dosis máximas miligramos por día, y así como empieza, se va reduciendo. En vez de quitársela de repente, la prednisona se va reduciendo. A la dosis máxima de 40 bajamos a 30, a 25, 15, 10, 5 y se retira. Esto se hace para evitar que haga su síndrome de Cushing. Por lo general, a estos pacientes conviene iniciar tratamiento antibiótico si sospecho de una infección. Si el paciente llega con su EPOC y con una infección con flemas verdes, fiebre principalmente, el primer tratamiento que vamos a darle va a ser amoxicilina más clavulánico en vía oral. Bien. Esto, ¿en qué pacientes vamos a tratarlos? Pacientes que sean menores de 65 años, que tengan una fracción de respiratoria en el primer segundo mayor a 50 y que no tengan muchos antecedentes de complicaciones. Además, que sea un paciente que no tenga patología cardíaca de base. Estos criterios me hacen pensar que el paciente puede tratarse en casa y que la carga del antibiótico no va a ser tan fuerte. ¿En qué pacientes voy a empezar a pensar que tengo que ser mucho más agresivo? Pacientes adultos, mayores de 65 años, que tengan una FEV1 bastante disminuida y que tengan antecedentes previos de otras exacerbaciones. Y encima, si le aumentamos el hecho de que tenga una enfermedad de base cardíaca, me hacen un requerimiento de internarlo y utilizar un antibiótico más fuerte. El que utilizamos aquí ahora mismo en nuestro medio es la levofloxacina de 750 miligramos endovenoso cada 24 horas. El esquema completo suele ser mínimo, tiene que ser 10 días, ¿de acuerdo? Menos que eso puede producir resistencia bacteriana. Otra dosis que se suele dar es amoxicilina más clavulánico por vía endovenosa. ¿Qué desventajas tenemos? Pues que el amoxicilina más clavulánico son difíciles de encontrar y son muy caros.
Eh, Solamente como un detalle, la amoxicilina más clavulánico en vía oral, cada comprimido cuesta aproximadamente entre 5 a 7 bolivianos, hablamos de $1 más o menos. La levofloxacina vía oral de 750 miligramos o vía oral, estoy diciendo, cada comprimido cuesta aproximadamente 2 a 3 dólares. La amoxicilina vía endovenosa, cada ampolla cuesta 350 bolivianos. La levofloxacina endovenosa, cada ampolla cuesta entre 150 a 200 bolivianos. Dense cuenta de la diferencia de precios que hay. Bien, a eso es justamente lo que quiere llegar. Hay que ver bastante la economía del paciente y las condiciones que tengo yo de darle tratamiento internado o si puedo continuarlo en la casa. Bien, finalmente tengo que tomar en cuenta cuando termine su tratamiento, de su exacerbación, su complicación, en cuánto tiempo lo voy a mandar a casa. Eso se llama seguimiento. Tengo que decirle a mi paciente cuando se vaya de alta, decirle que vuelva para un control a las 72 horas. ¿Por qué se pedirá esto? Porque quiero descartar una neumonía intrahospitalaria. Entonces, al volver al control voy a saber si está haciendo fiebre, si está complicado. Y finalmente, un control regular, por lo menos una vez cada 3 meses al paciente. Bueno, esto de manera muy breve ha sido discusión sobre enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Bien, ya nos falta un tema más para terminar EPOC, que sería bronquitis crónica, y ya con eso acabaríamos la parte de enfermedades crónicas. Lo vamos a complementar con bronquiectasias y con asma, ya que con eso sería para hacer un margen, digamos, ¿no? Entonces vamos a llevar la siguiente clase, que creo que es mañana, ¿sí? Mañana vamos a avanzar bronquitis crónica y con eso terminaríamos este bloque de EPOC. ¿Bien? ¿Alguna pregunta?